Buenos días, mis niños. Nos encontramos en la semana número 9, ya finalizando nuestro proceso cognitivo en nuestro segundo periodo. Hoy es 16 de junio. Entonces, recordemos que ya estamos culminando con este proceso. Para ello es necesario tener en cuenta si estamos pendientes de algunas actividades, hacerlas llegar. Tenemos estas 2 semanitas, la próxima semana son de evaluaciones. Listo, el tema de hoy es el foro, ¿sí? Entonces aquí en este mapa súper específico, entonces les da a conocer lo que es un foro, ya que este es un medio comunicativo en el cual expresamos diferentes ideas para participar en un grupo, ¿sí? Teniendo en cuenta que debemos basarnos en algunas eh, consultas previas que hemos hecho acerca del tema, ¿sí? Estos foros lo que busca es motivar a un público para que participen de acuerdo al tema que se está trabajando, ¿sí? La idea es exponer nuestras inquietudes, es exponer nuestras posturas, ¿sí? Cuando hablo de postura, es la opinión que tengo respecto a un tema, pero estas posturas deben estar, son posturas o ponencias, ¿sí? Ponencias. Estas ponencias o posturas deben estar siempre argumentadas mediante unas consultas previas del tema, ¿sí? Entonces, digamos, estamos hablando del aborto, un ejemplo. Entonces, sí, doy mi opinión, pero entonces digo, mi opinión acerca del aborto es con respecto a lo que se dice en la ley 15 de salud, ¿sí? Que todo el ser humano tiene derecho al servicio, a la atención médica segura, ¿sí? Un ejemplo, no es así, pero sí, un ejemplo. Entonces, tengo que dar mi opinión, pero con unos soportes, con unos argumentos válidos, ¿sí? Este tipo de exposiciones de medios comunicativos generalmente se utilizan en el campo educativo o en el campo laboral, ¿sí? Entonces, ahí esta herramienta es muy usual para aclarar ideas y ponernos de acuerdo, ¿sí? Eh, Tiene como mucho que ver con, o sea, tiene una estructura muy similar a un debate, ¿sí? Sino que casi generalmente en los debates hacemos como unas oponencias o contradicciones al tema. En cambio, acá en el foro no, en el foro sí damos argumentos válidos del tema. ¿Listo? Y lo que les decía, lo importante es, de este tipo de actividades es la participación de todos los que estén presentes ante el grupo. Bien, lo que hace un foro es eso, motivar a la participación. Bien, listo. Entonces, el foro es una reunión, ¿sí? De manera oral, en la cual yo expongo mis ideas, ¿sí? Esta técnica lo que hace es incentivar a las personas que estén en este grupo a la participación, como se los mencioné anteriormente, ¿sí? Esta técnica lo que hace es que las personas expongan sus ideas y lo que les digo, pueden intervenir, pero siempre utilizando un lenguaje pues formal y teniendo en cuenta unos argumentos, ¿sí? Siempre yo voy a utilizar unos argumentos para dar a conocer mi tema, ¿sí? Los foros los que permiten es hablar acerca de un tema concreto, ¿sí? Un tema específico, mediante las opiniones de todos los participantes del grupo. Eh, el foro entonces tiene siempre tenemos que tener una organización para cualquier tipo de acto comunicativo, ¿sí? Los actos comunicativos tienen emisor y receptor, mensaje, código,
bueno, entre otros, ¿cierto? Entonces, el foro, como es un medio comunicativo, ¿sí? Entonces debe tener estas personas que son las que están en un grupo, pero debe haber un moderador. ¿Qué hace el moderador? Es el que permite dar como el orden a esta reunión para que participen adecuadamente y le da la palabra o cede la palabra a las personas que quieren hacer, ¿sí? Que quieren hacer su intervención. Entonces, es importante que dentro del foro siempre haya un moderador para que dé la palabra y como que, o que empiece también, muchas veces el que inicia también con el tema, para motivar a los participantes a dar sus opiniones. Las características. Entonces, una de las características, y como creería yo la más principal, que está de primeras, es que expresa, o sea, que los integrantes tienen como la libertad de expresar sus ideas, ¿sí? Pero lo que les decía anteriormente, de acuerdo a la participación que permita el moderador y teniendo en cuenta que las opiniones nuestras son tan importantes como la de los demás. Entonces, esto debe ser mediante mucho respeto, ya que expongo mis opiniones, pero escucho la de los demás también, ¿sí? Este tipo de medio comunicativo nos sirve para exponer nuestras ideas de cualquier tema. Es de manera informal, pero lo informal no lo podemos de una vez direccionar hacia lo coloquio o hacia la utilización de jergas, no. Puede ser informal, pero siempre debemos utilizar un lenguaje formal. No es un lenguaje técnico, sino un lenguaje apropiado, lo que le digo, con mucho respeto hacia los demás. Bien. Eh, la idea de estos foros también es que se puede hacer mediante la mesa redonda con el fin de como de observarnos los unos a los otros, ¿sí? Pero pues no necesariamente debe ser mediante mesa redonda, lo podemos trabajar también estructurado como en un salón de clase. Eh, estos foros como para dar un inicio se empiezan como con unas preguntas concretas. Así con ellos se rompe como ese hielo mediante esas preguntas y empieza la participación. Ahí como cuando estamos haciendo una clase que uno lanza una pregunta. ¿Quién, digamos, quién quiere trabajar un tema social? Entonces ahí ya al comienzo se quedan en silencio, pero la demora es que un compañero se comunique y ya todos empiezan a expresar sus ideas. Siempre se buscan ese tipo de preguntas como que eh, busque la participación de los integrantes del grupo. Y ya por último, nuestro taller aplicativo. ¿Sí? Entonces, transcribir el mapa mental, eso es relevante, la información que está ahí es relevante, importante. Segundo, crear, explicar con palabras propias las características y utilidad del foro. Entonces, ¿cuáles son las características? Como ya se mencionaron anteriormente. ¿Y para qué utilizamos el foro? ¿En qué momentos debemos utilizar el foro? ¿Para qué, en qué aspecto nos va a servir como seres sociales? ¿Mm? Y el tercer punto, consultar un tema de interés y explicar ideas para exponer en un público, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que vamos a exponer, no es exponer el tema, sino buscar un tema que ustedes crean que, bueno, en el caso que tú creas que le interesa a tus compañeros del grupo, ya que estuvimos un periodo juntos, entonces más o menos tenemos conocimiento de ello. Entonces, ¿cuál será ese tema que tú crees que le va a interesar a los compañeros? Porque la idea de crear un foro es que todos participen. Entonces, no es de lanzar un tema porque si no, sino siempre tenemos que pensar en el grupo en el cual vamos a trabajar. Entonces, lo que quiero es eso, que pienses en un tema y que, digamos, le des como esa introducción al tema y partas de una palabra, perdón, de una pregunta para exponer ante tus compañeros. ¿Bien? Entonces, no es más, perdón, mi niña. Bendiciones, juiciosa con tu trabajito y con mucho entusiasmo que ya estamos por finalizar nuestro segundo periodo. Adiós, bendiciones.